muchachos, ¿cómo están? Vamos a comenzar con la unidad de diversidad biológica. La diversidad biológica o biodiversidad es el estudio de absolutamente todas las especies de seres vivos que existen y que han existido en el planeta. Y así como existen un montón de áreas de la ciencia que se encargan de estudiar determinados fenómenos, en este caso, la rama científica que se encarga de estudiar a toda la diversidad de los seres vivos, intentar construir un sistema ordenado de esa clasificación, es una ciencia que se llama sistemática. Intentar construir un sistema ordenado de estas especies es que obviamente primero que nada tengo que definir qué es una especie. Y una especie es un grupo de poblaciones naturales cuyos individuos se cruzan entre sí de forma exitosa, real o potencialmente, y están reproductivamente aislados de otros grupos. Esta es la definición de especie biológica aportada por Ernest Mayr y la que hoy usamos o más usamos en el área de biología. Eso quiere decir que la especie biológica depende de un proceso previo que haya separado reproductivamente a ese grupo de individuos de otros, un fenómeno que se denomina especiación, o sea que deben establecerse determinadas barreras que me impidan el flujo génico entre una especie y otra. Por eso decimos que cada una de las especies está aislada reproductivamente de otras. Cuando estamos hablando de especie biológica es importante saber cómo las designamos, porque si no les ponemos un nombre, es difícil hacer un seguimiento de esa especie a lo largo del tiempo, o que en distintos laboratorios del mundo se la esté nombrando de forma distinta. La realidad es que hoy en día se utiliza un sistema que se llama sistema de nomenclatura binomial y que fue propuesta por Carlos Linneo, ¿sí? O Carl von Linné, y se sigue utilizando hoy en la actualidad. Ese sistema de nomenclatura binomial, como me dice la palabra binomial, dos nombres, tiene dos componentes: el género y la especie. Cada uno de ellos se nombra de una forma específica para poder identificarlos y para poder, a nivel de todos los laboratorios del mundo, tener el mismo dialecto o la misma forma de hablar y que nos podamos entender, ¿sí? O sea que es un pacto entre biólogos que se encargan de la biodiversidad para poder diferenciarlos. Este nombre del género se encarga de darme el nombre genérico del grupo, o sea, el nombre que describe las características esenciales y que muchas veces responde a lugares en el cual fue descrito, o el científico que lo descubre, o hace referencia a algún patrón estructural y le da una categoría que en el momento en que se nombra cualquier otro individuo que se descubra y que entre en esas clasificaciones que previamente están establecidas debe pertenecer al mismo género. Ese nombre genérico no se puede repetir en la naturaleza. Para escribirlo por convenio se marca con una letra mayúscula y además de eso se escribe en letra cursiva o subrayado para poder distinguirlo del texto. En el caso de la especie, que es el otro nombre que se usa en este sistema binomial, es un calificativo o epíteto específico. Quiere decir algo que me da una característica puntual para detallar dentro de ese género, que también puede responder a características específicas. A veces es el lugar donde se descubre una propiedad en el laboratorio, distintas características puntuales que puedan ayudarme a diferenciar a esa especie puntual dentro del género. Y es como más informal y además es un nombre que sí lo puedo repetir. Por ejemplo, la palabra Streptococcus pneumoniae me nombra un tipo de bacteria que pertenece al género Streptococcus y a la especie Pneumoniae. Sin embargo, hay otro grupo de bacterias llamado Mycoplasma pneumoniae que pertenece al género Mycoplasma, pero su especie también es Pneumoniae. Entonces, este segundo nombre de la especie siempre tiene que ir acompañado del nombre del género, nunca lo puedo escribir solito. Es un nombre que aparece en minúscula y me da a entender que tiene que estar acompañado de otro. Es como el nombre específico de pila de la bacteria, pero si no lo acompaño con el apellido, no sé de quién estoy hablando. Por eso siempre tengo que marcar el género y la especie, y cuando estoy hablando muchas veces de la misma
o sea, la misma variedad, el mismo género y especie, sí puedo sintetizar el nombre del género con la primera inicial cuando no haya lugar a duda y poniéndole un puntito. Pero nunca puedo escribir el nombre de la especie solito. Eso no es correcto. Vamos a ver ahora un par de ejemplos para que ustedes vean y puedan diferenciar en los nombres en este sistema de nomenclatura binomial el género y la especie de algunos ejemplos de especies comunes que ustedes conocen. Dijimos que la sistemática era la ciencia que se encargaba de crear un sistema ordenado de estas especies. Y dentro de la clasificación de estas especies se utiliza algunas reglas que entran dentro de un área del conocimiento que se llama taxonomía. La palabra taxonomía fue incorporada por primera vez por Agustín Pyramus de Candolle y es el área del conocimiento que establece las reglas de una clasificación, que me va a permitir clasificar objetos, me va a permitir clasificar lugares, o sea, no necesariamente componentes biológicos. Dentro de la biología la voy a llamar taxonomía biológica y se va a encargar de darme una regla general para ver cómo yo clasifico a estos seres vivos. De acuerdo al criterio que yo use es el tipo de taxonomía que voy a utilizar. Por ejemplo, yo puedo hacer taxonomía de todas las ollas de mi alacena y dividirlas de acuerdo al material y poner en una las de acero inoxidable, en otras las que son bol de plástico, en otras las que son de vidrio. O puedo hacer una clasificación, una taxonomía de los recipientes de la cocina de acuerdo al color y pongo en uno los blancos, en uno los transparentes, en otro los rojos y puedo hacer distintos sistemas de clasificación como se me cante. Ahora, dentro de la biología, un grupo de biólogos se reúne para decir cuál es el sistema que yo voy a utilizar. Existen distintas escuelas y distintos métodos taxonómicos que aplican esta regla de clasificación a las especies biológicas. En su sistema de clasificación jerárquica, Linneo utilizó 7 niveles que iban desde el imperio, pasando por el reino, la clase, el orden, género, especie y variedad. De hecho, en la época de Linneo, Linneo clasificó 3 reinos de la naturaleza: el reino de los animales, de los vegetales y el reino mineral, que después de muy poquito tiempo quedó en desuso. Actualmente se utilizan por lo menos 8 categorías taxonómicas. Muchas de ellas partieron de esta primera clasificación que hizo Linneo. Las actuales categorías taxonómicas son el dominio, el reino, el filum, o que también se la puede conocer como división, la clase, el orden, la familia, el género y la especie. La verdad es que a medida que ha pasado el tiempo, por ahí estas 8 categorías taxonómicas no me alcanzan para describir la variedad que existe en la naturaleza. Entonces, cuando decimos que son por lo menos estas 8, quiere decir que podemos utilizar categorías que están por arriba o categorías que están por debajo. Si está por arriba, le pongo a esa misma categoría el prefijo supra. Y si está por debajo, le pongo a esa misma categoría el prefijo sub. Por ejemplo, estoy en Filum, si quiero definir una categoría que está arriba de Filum, pero no llega a ser reino, le pongo suprafilum. Y si está debajo de ese Filum, lleva el nombre subfilum. En este sistema de clasificación jerárquico, cada taxón que existe en la naturaleza tiene asignada una categoría taxonómica. Cada individuo que yo describo o cada grupo de individuos que yo describo dentro de un taxón tiene una categoría asignada. Por ejemplo, la palabra animalia es un taxón que está incluido en la categoría taxonómica de reino. Plantae también es un taxón que está incluida en la categoría taxonómica que también se denomina reino. Eso quiere decir que existen en la actualidad 3 únicos taxones dentro de la categoría de dominio: Archaea, Eukarya y Bacteria. Y existen en la nomenclatura actual solo 5 taxones para la categoría de reino: Monera, Protista, Fungi, Plantae y Animalia.
Así podríamos seguir con cada uno de los taxones que forman cada una de las categorías, pero siempre basándonos en estas 8 categorías de base que nombramos. Y de ahí todos los grupos de individuos van a estar incluidos en los taxones que pertenecen a cada una de esas categorías. En esta gráfica podemos ver cómo esta categoría jerárquica de grupos dentro de grupos clasifica a nuestra especie, al Homo sapiens. Cómo estamos incluidos en este género y especie que es Homo sapiens, incluida en cada uno de esos grupos. A qué familia pertenece, a qué orden, a qué clase, a qué reino, a qué dominio. De la misma manera, podemos ver otro ejemplo que también está citado en la bibliografía del arce rojo. También su género, su especie, su familia, su orden, su clase, su división, que se utiliza más esta palabra para nombrar a los vegetales, el reino y el dominio. Volvamos a esta sistemática que era la rama científica que se encarga de estudiar la clasificación de los seres vivos y crear un sistema ordenado, y pongámosla a la par de la evolución, otra rama de la ciencia que se encarga de ver el origen evolutivo de las especies y cómo han cambiado en el tiempo. En vez de hacer un sistema sistemático en base a la filogenia, o sea, la relación evolutiva de las especies, nos es importante resaltar la diferencia entre una homología y una analogía u homoplasia. Las homologías son aquellas características que, por más de que externamente tengan una apariencia distinta y una función distinta, responden a un patrón estructural igual porque comparten un ancestro en común. Entonces, si yo veo la aleta de una ballena y veo la pata de un caballo, o veo el miembro superior del ser humano, o veo incluso el ala de un ave, voy a ver un patrón estructural óseo muy similar, aunque la función de cada una de estas estructuras sea completamente distinta. A la hora de hacer una clasificación filogenética de las especies, me interesan encontrar cuáles son estas homologías para incluir a esta ballena dentro del grupo de los mamíferos y no meterla junto con los peces, con los cuales comparte una forma aerodinámica, tienen las mismas formas de sus aletas y les sirven para nadar, pero sin embargo no tienen un patrón evolutivo en común, no tienen un origen en común. Entonces estas características que se las llama analogías u homoplasias son aquellas que externamente se ven iguales, tienen la misma función, pero no comparten un ancestro en común o ese ancestro es muy lejano. Estas analogías u homoplasias pueden clasificarse de 3 formas: en convergencia, en paralelismo o en reversiones. La convergencia son similitudes que aparecen en las especies a través de un proceso de convergencia evolutiva. Por ejemplo, la aleta de la ballena que estábamos nombrando junto con la aleta de un tiburón. No comparten un ancestro en común, pero deben haber sido sometidos a las mismas presiones ambientales para desarrollar una característica que externamente sea tan parecida y cumpla con la misma función. El paralelismo son similitudes que se han encontrado en grupos que pueden tener un ancestro en común, quizás no muy cercano, pero se han obtenido de forma paralela e independiente. Por ejemplo, la forma y la estructura de los marsupiales australianos y de los mamíferos sudamericanos se ha logrado por paralelismo. Ambos lograron características muy similares, pero cada uno de ellos por un patrón evolutivo y un camino evolutivo diferente. Y la reversión son diferenciaciones entre especies que derivaron de un ancestro en común, pero una característica que parece que se había perdido se recupera. O sea, es la recuperación de características ancestrales que hay que tener en cuenta, que la puedo tomar como una novedad evolutiva cuando en realidad no lo es. Es que hubo una reversión de una característica que ya existía. Por ejemplo, hay algunas ranas que tienen presencia de dientes y si bien todas las ranas no tienen dientes, el ancestro no más cercano, sino más lejano de esas ranas sí tenía dientes. Entonces es regresar a una característica que ya existía anteriormente.
Una rama de la sistemática que se basa en la filogenética, o sea, en el origen evolutivo de las especies, se llama cladismo o sistemática filogenética. Y lo que hace es proponer la construcción de grupos sistemáticos a través del reconocimiento de características que son exclusivas y que son derivadas de un mismo grupo de organismos. Para ello, es importante definir y diferenciar las sinapomorfias de las simplesiomorfías. Las sinapomorfias son caracteres homólogos que son heredados de un ancestro común de todos los organismos de un grupo. Por ejemplo, las glándulas mamarias y los pelos son sinapomorfias del grupo de los mamíferos. Todos los mamíferos tienen glándulas mamarias o pelos, o intento de ellos, porque aunque en un delfín yo pueda ver que no tiene pelos, en realidad si hago un estudio de la capa de su epidermis, veo esos folículos pilosos como si estuvieran atrofiados, así tipo como si el delfín fuera lampiño, pero esa sinapomorfia está presente en todos los individuos del grupo. Sin embargo, las simplesiomorfías son características primitivas o ancestrales que se mantienen presentes en los ancestros más remotos, además de los individuos del grupo. Por ejemplo, en este mismo grupo de mamíferos que estamos analizando, la columna vertebral sería una simplesiomorfía. No es una característica que solo tienen los mamíferos. Los reptiles también la tienen, las aves también la tienen, los anfibios también la tienen, al fin, todos los vertebrados, porque la columna vertebral es una sinapomorfia de los vertebrados, pero es una simplesiomorfía del grupo de los mamíferos. El cladismo propone la formación de grupos taxonómicos inspeccionando estos caracteres homólogos que sean ancestrales o primitivos, o los más nuevos o derivados, o sea, las sinapomorfias y las simplesiomorfías, y en base a eso construye un árbol filogenético que se denomina cladograma. El cladograma es un tipo de dendrograma. Se le llama dendrograma a cualquier arbolito que esté ramificado. Y lo que trata de hacer es de reflejar la relación filogenética de esas especies, o sea, quién derivó de quién. Existen otros tipos de diagramas. Por ejemplo, un fenograma es un dendrograma construido a partir de la distancia que hay entre los taxas, pero sin respetar la hipótesis filogenética, sino respetando su parecido global respecto a los caracteres asignados. Y también existen filogramas, que es un tipo de cladograma cuyo largo de los taxas o de las ramas es proporcional a la divergencia entre los taxones, o sea que hace un análisis cuantitativo y cualitativo de todos los caracteres que han sido analizados. Cuando se proponen muchas hipótesis dentro del armado de un cladograma, se elige la hipótesis más parsimoniosa, o sea, la que tiene menos cantidad de clados, menos cantidad de ramas, para llegar obviamente al mismo resultado. Cuando uno diseña un cladograma, cada una de las ramitas son denominadas clados, y cada uno de los puntos en el cual se originan dos ramas distintas, o sea, dos clados, se lo denomina nodo o nudo. El cladismo trata de buscar todo este árbol perfectamente ordenado en donde hipotéticamente está soñando con encontrar ese ancestro común universal a todos, o sea, que solo acepta taxones que sean monofiléticos. Existen distintos tipos de métodos de clasificación. Por ejemplo, el monofilético es aquel que reúne a todo el grupo de organismos que todos comparten un ancestro en común. El método parafilético es aquel que incluye al grupo y a su ancestro en común, pero excluye a uno o más de sus descendientes. El método polifilético es aquel que reúne distintos grupos que no comparten un ancestro en común y que varios de ellos tienen ancestros completamente distintos.
Si bien analizamos a un tipo de sistemática que es la sistemática filogenética o cladismo, no es la única escuela sistemática que existe. La escuela cladista o cladismo ya dijimos que se basaba en la filogenia, o sea que lo único que quiere buscar es todo el grupo derivado de un solo ancestro en común, o sea que solo va a aceptar a grupos monofiléticos. Sin embargo, hay otras escuelas, como por ejemplo la escuela evolucionista, que va a fijarse en la filogenia, pero también va a estudiar el proceso evolutivo de esas especies. Entonces, al estudiar estos parámetros, hay procesos evolutivos que han diferenciado mucho a las especies y que no tiene mucho sentido incluirlos dentro de un mismo árbol. Por ejemplo, las aves son derivados de los reptiles. Sin embargo, en muchas clasificaciones aparecen las aves como una clase independiente de los reptiles. El cladismo dice no, las aves tienen que ser un tipo de reptiles. Sin embargo, la escuela evolucionista dice, bueno, voy a aceptar taxones monofiléticos, pero también voy a aceptar algunos parafiléticos, cuando la historia evolutiva haya sido como lo suficientemente contundente como para dejarlo en un grupo independiente. Y después tenemos la escuela feneticista, que se va a basar en las similitudes fenotípicas, o sea, en el parecido externo. Nos parece lógico esto y hay un montón de grupos que se clasifican hoy desde la filogenia. Sin embargo, en algunos microorganismos es difícil llevar a cabo este tipo de clasificación. Entonces, si no nos basamos en la taxonomía molecular y no estudiamos el ADN, podríamos agrupar, como están agrupados algunos tipos de algas, de protozoos dentro de los protistas, algunas bacterias también productoras de una enfermedad, o gram positivas, gram negativas. Todas estas clasificaciones se basan en el fenotipo y están aceptando taxones que son monofiléticos, que son parafiléticos, pero que también son polifiléticos. Pero una de las ramas más importantes, sin duda, hoy en la actualidad es la sistemática molecular. El advenimiento de estas técnicas moleculares en el análisis de la variación de las macromoléculas han hecho surgir diferentes marcadores universales que se utilizan en el proceso del cambio evolutivo. Por ejemplo, la electroforesis y la secuenciación de las proteínas empezaron a aportar algunas primeras soluciones. Sin embargo, hay algunas modificaciones que están impresas en el ADN, pero no se ven en las proteínas. Entonces, la secuenciación de los ácidos nucleicos, la aplicación de técnicas de hibridación del ADN y el análisis de los polimorfismos de algunos fragmentos de restricción de este ADN tratan de buscar y permiten lograr encontrar estas homologías en el nivel más básico de organización biológica, que son los ácidos nucleicos. Desde esta herramienta es mucho más fácil construir determinados árboles filogenéticos. La bioinformática es la fusión de varias ciencias que ha logrado, con el advenimiento de todas estas técnicas robotizadas, acumular mucha información, generando un montón de bases de datos, de genes, de proteínas, de genomas completos. Entonces, si yo tengo un inventario y todo acumulado, todo ese genoma de todas las especies que se han descrito, en el momento en que se haya una especie nueva teniendo esa base, es mucho más fácil incluirlas y poder clasificarlas y que formen parte de esa gran base de datos. De esta manera, en la bioinformática existen distintas ramas, como por ejemplo la filogenómica, la proteómica y, sin ir más lejos, la genómica comparada. ¿Qué hace la genómica comparada? Compara secuencias de genes clasificándolos en distintos tipos. Por ejemplo, los genes homólogos son aquellos que se originan todos de un ancestro en común. Los genes ortólogos son homólogos, pero de distintas especies. Y los genes parálogos son homólogos y de la misma especie. O sea, al fin y al cabo serían como una fotocopia de un gen, una duplicación génica. Si bien hay una larga y extensa historia de la clasificación de todos los seres vivos, vamos a hacer como una pequeña evolución histórica de la clasificación de los dominios y de los reinos. En la época de Linneo, como habíamos dicho, existía la clasificación
de 3 reinos que en realidad el mineral se terminó eliminando y podríamos decir que existía el reino vegetal y el reino animal. Sin embargo, a finales del siglo XIX y con el advenimiento y el desarrollo del microscopio, Haeckel propone un tercer reino, el reino protista, y reconoció que algunos tenían núcleos y otros no, y a esos que no tenían núcleos los llamó Monera. Copeland, en el año 1956, funda de forma independiente un cuarto reino y le coloca el nombre de Reino Monera para clasificar únicamente a las bacterias. En el año 1959, Whittaker propone un quinto reino, separando de los anteriores, que es el reino Fungi, o sea que ahora ya tenemos los 5 reinos de la naturaleza que describimos hoy en la actualidad: Reino Monera, Reino Protista, Reino Fungi, Reino Plantae y Reino Animalia. En 1978, Whittaker y Margulis proponen separar al reino que contenía a los protistas de una clasificación anterior y más viejita e incluirle a las algas que antes se las venía juntando o acumulando y clasificando dentro de las plantas, y le ponen a este reino el nombre de protoctista. Pero no se usa mucho. O sea, se debería llamar protoctista para diferenciarlo de aquel término protista, pero se sigue usando más el término protista que protoctista. En el año 1977, Carl Guss propone una clasificación de 3 dominios, que son los dominios que hoy conocemos de la naturaleza: bacteria, arcaea y eucaria. Esta es la clasificación que hoy utilizamos en la actualidad, de dominios y de reinos. Bien, tomemos esta clasificación de los 3 dominios definidos por Carl Guss y veamos las diferencias más puntuales entre ellos. Por ejemplo, ¿qué tipo de célula tienen? Arcaea y bacteria cuentan con células de tipo procariota. En cambio, el dominio eucaria tiene células eucariotas. Otra diferencia es qué tipo de unión tiene el glicerol con los ácidos grasos en los fosfolípidos de las membranas. Si bien bacteria y eucaria tienen un enlace de tipo éster del glicerol con los ácidos grasos, en arcaea existe una unión de tipo éter. Ya sabemos que los ribosomas de bacteria y arcaea no son iguales que los de eucaria. Sin embargo, hay un estudio en los bucles que se producen en la subunidad 16S de bacteria y 16S de arcaea, que son distintos a los tipos de unión que aparecen en la subunidad 18S de eucaria. Estas diferencias moleculares en el ARN ribosomal son una de las principales características que permitieron a Carl Guss diferenciar los 3 dominios. Y los ribosomas totales, como ya sabemos, son 70S en arcaea y en bacteria también. Sin embargo, en eucaria los ribosomas son 80S. Bien, ahora veamos algunas diferencias puntuales en los reinos. La verdad es que en la clasificación de los reinos de la naturaleza siempre mencionamos a 5. Sin embargo, en el dominio arcaea se han clasificado 3 reinos más, que se llaman corarqueota, crenarqueota y euriarqueota. Estos 3 reinos que están contenidos en el dominio de arcaea son todas arqueobacterias, que son organismos unicelulares, procariotas y autótrofos en su mayoría. No tenemos un reino para ponerle bacteria porque es simplemente el reino Monera, en el cual han sido incluidos durante todos estos años, y a veces se incluye a los 2 dominios en el estudio de estos reinos. También tenemos organismos que son procariotas, que son unicelulares y que la mayoría de ellos son heterótrofos. Sin embargo, existen también obviamente organismos autótrofos, fotosintéticos y quimiosintéticos. Dentro del grupo de eucaria tenemos 4 dominios. El reino de los protistas es un reino que se unió por descarte en la naturaleza, así que tiene como organismos de todo tipo: unicelulares, pluricelulares, algunos que viven en colonias, otros que están entre medio de la pluricelularidad y la unicelularidad, y lo mismo pasa con el tipo de nutrición. Algunos son autótrofos, otros son heterótrofos y otros son mixótrofos. Quiere decir que hacen las 2 cosas. A veces son autótrofos y a veces heterótrofos. El reino fungi, que es el reino de los hongos, reúne todos representantes que son heterótrofos por absorción
Y además de ello, la mayoría son unicelulares, aunque hay un poquito de algunos representantes en algunos grupos que son pluricelulares. Con respecto a los dos reinos que quedan, el reino Plantae y el reino Animalia, son todos organismos pluricelulares complejos. La gran diferencia es que dentro del reino Plantae todos los organismos son autótrofos, pero dentro del reino Animalia son todos heterótrofos por digestión. Bueno chicos, con esto hemos terminado la unidad de diversidad biológica. Espero que haya quedado todo claro y si no, esperamos sus dudas y consultas en clase. Chao, chao.